Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario. Ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. Una vez más estamos en Compartiendo Valores, agradeciendo a toda la gente que nos sigue a través de esta pantalla. También debemos destacar la repercusión del programa anterior con Nilo Navas, veterano de guerra, tripulante del general Belgrano en el momento de su hundimiento, que a través de esa charla tan emotiva que tuvimos, sin duda nos dio un ejemplo de una persona que se supera, de su superación personal que realmente repercutió y nos han comentado. Realmente le agradecemos a Nilo la predisposición. Bueno, hoy vamos a estar con un tema diferente, vamos a hablar de musicoterapia. Realmente un tema, bueno, a mi entender, bastante desconocido por la gente, muy interesante. Para eso invitamos al licenciado en musicoterapia Martín Rantucho, que está acá con nosotros y le vamos a hacer una serie de preguntas y seguramente lo va a desarrollar perfectamente qué significa la musicoterapia y la repercusión que tienen las personas según las edades. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Vamos a empezar definiendo musicoterapia. Bueno, la musicoterapia es el uso de la música o de los elementos musicales, o sea, por ejemplo, el ritmo, la melodía, la armonía, los diferentes elementos sonoros por parte de un musicoterapeuta para un individuo o grupo de individuos o un grupo de personas que con un fin terapéutico. Este fin puede ser el de estimular, puede ser el de recuperar ciertas funciones, puede ser el de trabajar sobre ciertos aspectos sociales, emocionales, familiares, relacionales. Así como también puede ser un fin preventivo. También se puede trabajar para prevenir la aparición de ciertos síntomas, por ejemplo con el avance de la edad o con el trabajo en la comunidad, etc. Pero lo importante es esto, es que es la aplicación por parte de un musicoterapeuta. O sea, no es ponerse en casa y bueno, me voy a escuchar música y esto me va a gustar y me relajo y nada más. Además, quien es musicoterapeuta ha pasado por una carrera universitaria, no claro, es algo sencillo, no es un profesor de música. Claro, no es algo que se consigue en un curso de unas cuantas horas reloj, ni que se pueda aprender por internet, sino que es una formación. En Argentina existen actualmente 5 universidades que se le están dando, 4 en Buenos Aires y otra en Mendoza que se acaba de abrir. Y son carreras de 4 a 5 años con conocimientos de neurociencias, de psicología, de medicina, de comprendimiento de las patologías, y el trabajo específico que el musicoterapeuta puede hacer en ellas. Pero es una formación bastante intensiva que conlleva también la elaboración de una tesina de graduación y todo un proyecto de investigación que también alimenta el cuerpo teórico que la musicoterapia tiene. Se la relaciona bastante con la psicología, ¿no? No necesariamente. Sí se pueden abordar aspectos psicológicos en las personas y posiblemente desde una vía que no es la tradicional, no es la de la palabra, pero también se puede trabajar, por ejemplo, en neurorehabilitación en personas que necesitan, por ejemplo, recuperar la motricidad en miembros superiores o inferiores, en caso de alguien que tuvo un accidente cerebrovascular, o sea, un derrame cerebral, o alguien que tuvo un accidente y se golpeó la cabeza, un traumatismo encefalocraneal, por ejemplo, para dar ejemplos en los cuales la psicología no estaría emparentada necesariamente. Y si hacemos un poquito de historia, no es algo que se inventó ahora o surgió ahora, sino que ya tiene una trayectoria tal vez. Sí, la música con un objetivo terapéutico se ha utilizado en todas las épocas de la humanidad, del chamanismo, en las tribus más antiguas, pero como disciplina académica surgió recién hacia 1920 en Estados Unidos como desarrollo para el trabajo con los veteranos de la Primera Guerra Mundial, donde se empezó ahí a
gestar una formación para el trabajo digamos, por un lado en la recuperación de los traumas físicos, pero también en la recuperación de los traumas emocionales y psíquicos que les conllevaba. Y recién hacia el 40, 50 empezaron a surgir las primeras licenciaturas, y Argentina en ese sentido fue pionera, porque hacia fines del 67 ya surgió la primera formación en la Universidad de El Salvador, y hacia el 92 surgió la primera licenciatura, y actualmente bueno, son 5 las universidades que la dictan. De todas maneras, pensando que la historia es bastante larga, no se impuso, sino que recién ahora se está sacando a relucir la disciplina. Claro, a pesar de que hace ya 50 años, va a ser justo este año que se abrió la carrera, recién son los últimos 10, 15 años en los cuales se logró una inserción más fuerte, más intensa, principalmente en lo que es el interior, lo que se llama el interior del país, lo que no es Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires ya existen las concurrencias y la posibilidad de musicoterapeutas de planta en hospitales, pero que digamos, su inserción en todo el largo y ancho del país se ha ido extendiendo aún más en los últimos años. También, afortunadamente, hace 2 años salió la Ley Nacional de Musicoterapia, que nos habilita el ejercicio y estipula quién sí y quién no puede hacerlo. Nos califica como únicos posibles para ejercer la musicoterapia, que hasta el momento de alguna manera luchábamos y seguimos luchando contra la mala propaganda, el que te vende CDs de música para bebés para estimularlos, que puede tener un efecto benéfico pero no es musicoterapia, o los que te ponen música de fondo en un spa, que bueno, puede ser relajante pero no es musicoterapia. Entonces el hecho de que esté adquiriendo una comprensión legal incluso de cómo se ejerce, nos está permitiendo instalarnos, creo que de una forma más firme que hasta el momento. Igual sin duda en estos 50 años ha habido mucho trabajo muy profundo de parte de muchos musicoterapeutas en diferentes ámbitos. Si uno se pone a pensar en tantos chicos que por ahí tienen intenciones de estudiar algo así, o que les entusiasma la idea, necesariamente tiene que estar relacionado con la música o no? No necesariamente. Sí, el lenguaje de aplicación va a ser la música. Entonces... corre con una ventaja. Claro, bueno, el que ya sabe música de antemano, sin duda va a tener ya este lenguaje del cual partir, y hay que entender que cuanto uno más conoce acerca del tema, más va a poder utilizarlo, más flexibilidad y más ductilidad va a tener para utilizarlo en el ámbito. No hay que ser un músico profesional para iniciar la carrera, pero cuanto mayor conocimiento uno tiene y más serio con respecto a este tema, va a ser mejor su aplicación clínica. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Realmente interesante y bueno, como ya dije anteriormente, un tema desconocido que vale la pena difundirlo, por eso trajimos a Martín a este programa. Hacemos la pausa. Zermatt, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Zermatt. Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Continuamos en Compartiendo Valores, como siempre recordando que este programa lo podemos ver en diferido en www.compartiendovalores.com y que nuestro medio de comunicación para sugerencia, para proponer programas próximos, lo pueden hacer a través de nuestra casilla albertorantucho@compartiendovalores.com. Seguimos hablando de musicoterapia, seguimos con Martín, que realmente resulta interesante. Martín, vamos a hablar un poquito dónde se inserta la musicoterapia. ¿Es un trabajo individual, grupal? ¿Cómo se trabaja habitualmente? Bueno, el trabajo puede ser tanto individual como grupal, dependiendo de las necesidades del paciente o del grupo de personas que necesitan participar.
La musicoterapia se inserta tanto, digamos, en el ámbito clínico, se puede insertar en hospitales, en clínicas psiquiátricas, en clínicas de rehabilitación física, en ámbitos comunitarios, por ejemplo, en sociedades de fomento. Se puede trabajar en escuelas como parte de los equipos terapéuticos que participan de ella, y digamos, geriátricos, diferentes ámbitos de internación, y también la posibilidad de tener un consultorio individual, o sea, particular, en el cual hacer atención de diversas patologías o problemáticas para las cuales se acerquen. O sea, el ámbito de aplicación es amplio y cada musicoterapeuta se va especializando en su propia inserción. Cuando hablabas de prevención, ¿a qué se refiere? Prevención, digamos, se puede trabajar, por ejemplo, para dar un caso específico, en personas mayores. Se puede trabajar en grupos de prevención para el avance de un deterioro normal de parte del envejecimiento, por ejemplo, estimulando la memoria, la atención o diferentes funciones cognitivas que implican ese proceso, y también aspectos emocionales, como puede ser digamos, lo anímico y lo subjetivo que se pone en juego al momento de estar avanzando en la edad, capaz quedándose solo o digamos, a diferentes momentos. Entonces uno puede ir trabajando sobre ello antes de que ocurra y permitiéndoles tener una personalidad ya más preparada, más fuerte y más flexible para los cambios que sobrevengan. Y por ejemplo, en otro ámbito se puede trabajar en ámbitos sociales, de vulnerabilidad social, en los cuales uno puede, digamos, abordar las problemáticas que tienen con respecto a su identidad, a su inserción en la comunidad, y que las personas que participan puedan reconfigurarse, digamos, y rearmarse como individuos diferentes a al estigma social o a la caracterización social que se les dé, y entonces, digamos, transitar ese proceso y permitirles abordar ya desde un aspecto positivo problemáticas que en el futuro le podrían significar no sé, un aislamiento con respecto a otras personas o la no inserción laboral, y que la posibilidad de darle herramientas ya desde temprana edad o desde momentos tempranos en su desarrollo como persona, sea la edad que sea, pueden evitar ese conflicto. Vos hablabas de trabajo individual en consultorio. ¿Las obras sociales lo están cubriendo? ¿Hay una ley que los obliga? ¿Forma parte de un proceso de rehabilitación de una persona, por ejemplo? Sí, actualmente el ámbito de inserción con las obras sociales más eficaz y obligatorio es con certificado de discapacidad, con la derivación de un médico. Ya en Provincia de Buenos Aires existe ya hace como unos 15 años, existe ya la legislación que obliga a las obras sociales a su cobertura, y ya a nivel nacional, como comentaba, hace 2 años. Entonces, por parte de ellas, hay una obligación de cobertura de la prestación con certificado de discapacidad, y progresivamente, que es parte de la lucha continua, tendría que poder empezar a incorporarse como prestadores de cartilla para otras problemáticas o patologías o situaciones en las cuales las personas pudieran requerir de la prestación, sin necesidad de un certificado de discapacidad. Para ello, ya hacia mediados fines del año pasado, surgió la posibilidad de realizar la matrícula nacional en el Ministerio de Salud de la Nación, y la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores como prestadores oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud, lo cual nos habilita a ser prestadores de las obras sociales, y será parte de la lucha el poder insertarnos también ya de manera oficial y en cartilla para todos aquellos que lo soliciten. Vamos ahora, en este poco que nos queda de este bloque y en el siguiente, a hablar un poco específicamente de acuerdo a las distintas edades, ¿no? Cómo se trabaja. Si hablamos, bueno, vos sabemos que tenés experiencia en geriátrico. ¿Cómo es un día en un geriátrico, un trabajo en un geriátrico de 1 hora, 2 horas? Bueno, en el geriátrico nos encontramos por lo general siempre ante diferentes realidades, o sea, dentro de las mismas personas que conviven en un mismo geriátrico. Entonces están las personas con un nivel cognitivo relativamente normal, en el cual, digamos, que se encuentran internadas allí porque no tienen familiares con los cuales convivir, o porque, digamos, requieren de cierta atención médica constante que
digamos, por otro medio no la podrían conseguir que por una internación, así como personas que tienen un avance, digamos, de un deterioro cognitivo más profundo, hasta llegar a demencias bastante avanzadas. Entonces, digamos, las realidades con las que uno se encuentra al ir a trabajar ahí son muy diversas. Y observamos, y digamos, en el trabajo que realizo en varios geriátricos, la respuesta es muy interesante de parte de toda esta gama de posibles personas con las cuales me encuentro. Digamos, en las personas que tienen un nivel cognitivo más elevado está la posibilidad de descubrirse nuevamente en su mundo cultural y social en el cual crecieron y estar contando anécdotas y experiencias de su vida y demostrando aquellas cosas que gusten y compartiéndolas con las otras personas. Y en las personas que tienen un avance más intenso de su patología, personas a veces que tienen digamos que durante el día pueden interactuar de manera muy escasa con otras personas, se pueden, digamos, de repente a través de la música podemos ver que responden, o sea, dejarle la pausa en una canción y pueden completar la frase o cantar incluso hasta con sentimiento y pasión canciones cuando durante el día digamos, no tienen la posibilidad a veces de hilvanar una frase o capaz hasta de reconocer a su familia y están pudiendo cantar canciones completas e incluso referir quién las canta o en qué momento las escuchaban o hasta a veces contar experiencias de cuando la bailaban en determinada milonga y digamos es muy emotivo y emocionante para a veces los familiares que están presentes allí o para los mismos compañeros que conviven con ellos, que de repente descubren a una persona que estaba sumergida, digamos, aún dentro de sí mismas. Hacemos otra pausa realmente interesante y bueno, creo que nos queda bastante para hablar, así que vamos a tratar de comprimirlo en el próximo bloque porque realmente es para escuchar y para saber que de esta disciplina que vale la pena. Imprenta Pinilla, Industria Gráfica, Servicios Profesionales. Roca 24, teléfono 0291-455-4304. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Preti, un paso más adelante. Y ya vamos al último segmento de Compartiendo Valores. Seguimos hablando de esta disciplina tan interesante que es la musicoterapia. Martín, vos estabas contando cómo se desarrolla un día en un geriátrico. Realmente qué interesante, ¿no? Porque, a ver, si podemos sintetizar como para que la gente lo entienda, ¿dónde se produce el efecto en el cerebro? Porque vos me contabas cosas tan interesantes como personas que quizás están aisladas de los demás y de repente con la música hasta se ponen a cantar un tema que sorprende a la familia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se activa en la persona para llegar a producir ese efecto? Bueno, la música, digamos, incluso desde la misma audición musical o la ejecución musical, es una actividad que, como pocas o prácticamente ninguna, activa el cerebro de una forma total, por decir de alguna manera. Se activan múltiples áreas que comprometen a diferentes funciones en el cerebro de forma sincronizada en ambos hemisferios. No es como otras actividades que están localizadas primariamente en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho o en determinado lóbulo, sino que es una actividad holística, por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos esta activación que activa, por ejemplo, áreas motoras desde el ritmo, o sea, cuando uno le da ganas de bailar, cuando escucha cierta música, no es solo porque la música puede ser movida, sino porque realmente está generando un efecto en el cerebro que activa las áreas motoras que nos impulsan a bailar, como si estuviéramos bailando aunque no lo hiciéramos. Activa regiones emocionales en cuanto a comprensión de emociones que despierta desde tristeza, alegría, euforia, digamos, las diferentes emociones que podemos transitar. Despierta memorias también, o sea, se activan las áreas de
de la memoria de cuando escuchábamos las canciones capaz en un pasado, o de la primera vez que la escuchamos, o de cierto momento en el cual nos pasó determinada cosa sobre la cual refiere la canción. También se activa lo que es la comprensión semántica, si es una canción que tiene una letra, el poder comprender acerca de qué está hablando, o el comprender qué género es. Digamos, hay múltiples áreas que se activan de forma simultánea y constante, y digamos, en el trabajo cotidiano que uno puede tener con diferentes patologías, que, digamos, de las cuales puede ser las demencias o el mismo avance de la edad, permiten de alguna manera activar estas áreas que están aisladas por el avance de la edad, en las cuales ciertos circuitos neuronales ya se encuentran inactivos o imposibilitados de acceder por otras vías tradicionales, por decirlo, por las vías del lenguaje o de los procedimientos del día a día. Con la música se activan de otra manera. Hay un video muy interesante que posiblemente se mostrará unos segundos, en el cual se observa cómo al escuchar una pieza de Piazzolla se activan de diferentes formas y muy notoriamente de forma sincronizada y simultánea diferentes sectores. Entonces la posibilidad de tener esta vía alternativa y significativa e importante para la persona, ya sea en la patología que se esté trabajando, es sin duda importante, y a su vez también es estimulante en cuanto, digamos, la música para la gran mayoría de las personas es algo significativo en su vida, y el poder trabajar en un lenguaje que les es grato, que les es gratificante hacerlo, y no es una mera repetición de movimientos si estuviera recuperando sus miembros, o no es un mero ejercicio de memoria si fuera la memoria lo que necesita estimular, les es también, por decir algo así, divertido o estimulante o interesante de hacerlo. Entonces, y si hablamos, Yando, porque nos queda poquito de programa, y sería interesante que cuente un poquito cómo se trabaja con los niños con espectro autista, por ejemplo. Bueno, con el autismo, digamos, los trastornos del espectro autista, es interesante el trabajo porque también algo, además de lo que es comprensión neuronal del funcionamiento de la música, digamos, la música es también un lenguaje de comunicación muy inicial de las personas y de la constitución de la subjetividad de las personas. Ya hacia el 4º o 5º mes de embarazo, el feto o el bebé que está ahí dentro ya puede identificar elementos que provienen del exterior. Ya se han hecho estudios en los cuales bebés recién nacidos pueden reconocer melodías que escuchaban durante el embarazo, pueden reconocer las voces materna y paterna de personas que estaban cerca. Y entonces, digamos, es algo que es muy constitutivo desde una muy temprana edad, y las primeras interacciones que tiene una persona con una madre con su hijo, un padre con su hijo, son musicales. O sea, tienen pausas, tienen melodía ascendente cuando uno quiere expresar una cierta explosión afectiva o un cierto tono cuando uno está expresando un reto o una cierta forma. Entonces, en la música, desde la música podemos trabajar en estos patrones de interacción que, digamos, en los trastornos del espectro autista esta comunicación se ve alterada, y la posibilidad de establecer esta protocomunicación, como lo definen ciertos autores, permite ir estableciendo una nueva o una compartida constitución subjetiva con ellos. Y es realmente muy interesante los avances que se han hecho y cómo personas con estas características pueden constituirse e instituirse en un mundo compartido con los demás. Realmente interesante. Bueno, te daría para más, para seguir charlando, porque seguramente podemos hablar de otras patologías y que cada uno tiene especificaciones que no lo podemos mencionar hoy aquí. Pero realmente ha sido un gusto, y bueno, te agradecemos que hayas venido, porque como que estamos enterándonos de un montón de cosas, y seguramente a quien mire este programa le pasará lo mismo.
ya finalizamos, los esperamos la próxima semana en el Compartiendo Valores, agradeciendo desde ya a todos ustedes y a Martín en particular por haber estado con nosotros. Y bueno, que la pasemos bien durante esta semana. Y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz, y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre